Amigos terrícolas, atlantes todos, feliz tarde-noche, os desea vuestro hermano de las estrellas, Silaucar del planeta Gunio. Como en una especie de paraíso, estamos todos reunidos. Unos lo ven como un jardín lleno de plantas y flores, otros como la estructura de una formidable nave plasmática en cuyo interior puede plantearse cualquier escenario y volverse realidad. Otros tal vez lo verán como nada, en un espacio en el que nada existe, pero en cambio notarán la vibración, infinitas vibraciones. Por lo tanto, para estos últimos les dará igual que sea un jardín, un frondoso jardín lleno de plantas, flores, cascadas de agua, sol radiante, o bien el interior de una nave en cuyo escenario se representa una unidad de pensamiento. Y digo, les será lo mismo, porque en el fondo lo único que equivale a una realidad es la vibración de las partículas que conforman dicha unidad. Y en esa extrapolación de pensamiento valdrá la pena prestar atención, porque hay un sinnúmero de pensamientos conformando una amalgama multicolor, con distintos tonos vibratorios, pero que sobresale uno, que es la necesidad de enmarcarse en un proceso común de unidad, para juntos crear y recrearnos en escenarios maravillosos. Esta es la ventaja que tiene el no tener nada, el que nada nos aprisione, nos apegue y nos someta. Porque lo contrario, cuando estamos pendientes de unas necesidades, de cubrirlas, de unos compromisos sociales, familiares, de trabajo o de ayuda humanitaria, cuando nuestros compromisos llegan a un punto en el que nos someten, nos esclavizan, y entonces perdemos la libertad genuina. Somos simples marionetas, movidas por un sinnúmero de necesidades,
todas irreales, todas ficticias, pero que haciéndoles caso, en un primer momento nos acallan la consciencia. Sí, acallan nuestra conciencia, porque la misma evoluciona constantemente, vibra, porque así está previsto en la retroalimentación o en el conjunto retroalimentario. Y a la par que se ejerce una poderosa transmutación. Esta se transmite a la réplica y avanza por ese espacio que es nada, pero que todo lo puede realizar, transformar, recrear y además darle forma para que un conjunto de átomos y moléculas pueda creerse temporalmente que reside en un espacio que le es propio, en una ilusión que volverá a acallarle la consciencia, creyendo que, andando por ese espacio ilusorio, ya cumple con su compromiso. Por eso muchas consciencias, muchas réplicas, están satisfechas, están tranquilas, cumplen con sus obligaciones. Y cumpliendo, pues queda uno ya más que satisfecho. Y así no tiene que preocuparse de nada más. Y deja que todo lo demás vaya apareciendo en su pantalla mental y ya se verá. Así, poco a poco, nos dejamos llevar por la ley de entropía. Ella es quien organiza las reuniones con nuestros congéneres. Nos dice cómo hemos de actuar en comunidad, qué reglas hay que seguir, cómo es mejor comportarse, qué costumbres o hábitos interesa llevar a cabo para no molestarnos, para que cada uno esté en su cuadradito, en su punto en el que no pueda molestar a los demás, y así de alguna forma tenerlo también controlado. Así va pasando el tiempo. Nuestra consciencia, nuestra réplica, nos envía vibración, frecuencias determinadas que no asimilamos completamente en nuestra psiquis y crea en nosotros un estado de insatisfacción. Claro, ¿por qué vamos a tener dicha insatisfacción si estamos cumpliendo, si estamos haciendo lo que está escrito, lo que está previsto? No nos apartamos del guión, cierto, pero tampoco improvisamos, tampoco intuimos, tampoco imaginamos y tampoco nos damos cuenta de que la presión entrópica está actuando en nosotros y nos vuelve cada vez más insensibles, más independientes, más insolidarios, menos creativos. En suma, nos somete y nos plantea una solución que es la adecuada para esa entropía, pero no para la realidad de nuestra consciencia, de nuestra esencia,
que es la de ir avanzando en el conocimiento del universo, de lo que realmente somos, de ir aprendiendo de la experiencia y del hombre por el propio hombre. En ese estado, cuando ya hemos sucumbido y ajustado a una necesidad que nos viene del exterior, pero que asumimos como propia, nos adaptamos al ambiente, como aquel animal que se adapta a la selva y se nutre de los alimentos que en ella encuentra, y su cuerpo se transforma de una forma u otra en función de las posibilidades de dicha selva. Sí, efectivamente, estamos hablando de una ley muy inteligente, que es la del darwinismo. Allí en esa selva, los elementos que conviven saben o aprecian únicamente aquello que les es factible para la supervivencia. Alientan al ganador y destrozan, y esta es la palabra verdaderamente, al perdedor. El perdedor no tiene cabida en una sociedad en la que prima el mejor. Siguiendo en este ejemplo, nos encontramos, pues, en un jardín. Esta vez ya sabemos que es totalmente ilusorio, porque tampoco es jardín. Y en ese jardín en el que impera la ley del más fuerte, del más poderoso, y el poder de la élite, sin duda alguna, sobresale únicamente el más fuerte, el más poderoso, el más guapo, más influyente, etcétera, etcétera. Pero en ese mismo jardín también hay un pensamiento destinado a los niños, a los que realmente les preocupa muy poco esto de la supervivencia, de ser el mejor, de luchar por el primer puesto. Esta mentalidad infantil les hace únicamente jugar, y en ese juego están. Y en ese juego un día se atreven a crear pompas de jabón, burbujas, como queráis llamarle, y empiezan a jugar con dichas pompas de jabón, sus multicolores, con sus formas redondas, perfectas, frágiles además, que no perduran, pero que mientras están presentes en nuestro espacio visual nos alegran, nos reconfortan, y a veces también hace que nos preguntemos cómo algo tan perfecto como es una pompa de jabón puede ser tan sencillo de crearse y deleitar a los sentidos. Esos niños jugando, esos niños grandes y mayores que juegan
y en su imaginación creativa dan formas diversas a su entorno. De esa forma tan sencilla, tan simple, como es la amistad, la unidad, el juego, la ilusión por compartir, disfrutan realmente de su entorno y también de ese paisaje virtual que les ha tocado vivir. Mas hay un sector en ese jardín que tiene otras normas, otras leyes de obligado cumplimiento. Esas leyes, la primera de ellas, la primera norma es que únicamente disfrutará del paisaje aquel que sea el mejor, el más hermoso, más poderoso. Todos los demás se irán equiparando al primero, pero habrá entre ellos una separación. El resto no tiene derecho, o no tendrá derecho a disfrutar de la vida contemplativa, del juego. Y observan cómo dichos seres de carácter infantil, de esos niños de todas las edades, se recrean en ese fantástico jardín y no comprenden cómo seres que no tienen nada, que no disponen de nada, puedan ser tan felices. Tampoco entienden que ellos como élite, teniendo tanto poder, no lleguen a serlo y se sientan de alguna forma desgraciados. Pero piensan, tal vez es mejor sentirse desgraciado con poder que sin poder, y ahí se arma un lío. Hay un desequilibrio. Las élites no son felices, a pesar de que lo tienen todo y disponen de todo. Y al no serlo, se proponen entre ellos crear la infelicidad en aquellos inocentes niños que sin nada disfrutan y son felices, y les someten. Les privan de lo más mínimo para la subsistencia. Les privan de su trabajo, de su alimento, de su educación. Los dejan a su libre albedrío, pero completamente expoliados. A pesar de ello, los niños continúan siendo felices y ya no saben los de la élite qué hacer. ¿Cómo es posible que sin nada, sin ningún atributo, sin ningún poder, sin ninguna riqueza, pueda haber elementos que sean felices? Y esa rueda o espiral se complica cada vez más. Pues si son felices, no teniendo nada, vamos a someterlos mucho más para que consigan riquezas para nosotros, bienestar para nosotros, privándoles a ellos de lo más esencial. Al fin y al cabo van a continuar siendo felices, igualmente. Y la espiral cada vez gira más aprisa. Y llega un día en que el jardín tan hermoso, habiendo sido creado por la ilusión de esos niños, empieza
a perder su color. Las plantas no crecen con ese verdor especial. Las flores apenas dan colorido al paisaje. Y todo se vuelve triste, callado, silencioso, y empieza a morir de alguna forma en ese escenario. La verdad, amigos, hermanos, no puede abusarse en extremo. La vida humana se ha hecho para el disfrute de la consciencia. La vida se ha creado para el disfrute de los sentidos, de todos los hermanos, en unidad, con fraternidad, en el compartir, en el quererse, para establecer unas mínimas bases, que no para prolongarse en el tiempo, sino para catapultarse, unas mínimas bases que permitan ese empuje hacia las estrellas. Porque si conseguimos, si el ser humano de esta generación, en este imaginario jardín de flores y de niños haciendo pompas de jabón, sale el ímpetu necesario, esos niños nunca se verán agredidos, sino al contrario, aupados por el resto de niños de este gran universo. Porque todos esos niños, con ese pensamiento infantil, pero creativo, imaginativo, y cada vez en evolución consciente, irán apoyándose unos a otros, estableciendo nuevas relaciones. Y ya podrán compartir otros jardines, porque serán capaces de traspasar de un jardín a otro, de una dimensión a otra. Sus cuerpos serán tan formidablemente perfectos que no habrá barreras para ellos. Todo el universo holográfico, y no olvidemos todo el universo virtual, será para ellos para el disfrute de sus consciencias. Porque el universo se ha hecho para el disfrute de las consciencias, para el amor, para el compartir. Desengañémonos. El universo no se ha creado para sufrir. Aunque, evidentemente, muchos os puedan o nos puedan hacer creer que esto es así, que la lucha fratricida, que el hambre, la enfermedad, que la miseria de unos es necesaria para que otros funcionen mucho mejor. Esta es la gran mentira. Este es el gran pensamiento que nos invade a todos, pero que muchos millones de seres atlantes en este planeta han comprendido que no es verdad, que la vida es para disfrutarla, amando, respetando y sobre todo dando la mano al más débil, ofreciéndole todo, sabiendo que es un hermano, igual por igual, y que hoy le damos la mano y mañana él nos la dará. Y juntos nos catapultaremos hacia el universo. Y lo haremos bajo dos vertientes claramente diferenciadas. Una, la mental. Con ella seremos capaces de pasar todas las barreras, superarlas y reconocernos en cualquier estadio.
y otra la técnica, la tecnológica. Con nuestra mente seremos capaces de crear aquellos elementos, mejor dicho, replicarlos en función de nuestras necesidades. Y esto ahondará en el descubrimiento del universo interior y exterior del hombre. Para eso estamos trabajando los de la Confederación. Para eso estamos dedicando horas, días, años, llevando esa palabra cósmica, ese mensaje crístico cósmico a vuestras mentes, para refrescar la memoria. Creemos que es nuestra humilde aportación. Poco más podemos hacer si de vuestra parte no ponéis más. Y por vuestra parte tenéis que poner más, porque vuestra capacidad es infinita. Y ahora es el momento, amigos, hermanos, de las estrellas. Es el momento en que debéis daros cuenta que el mundo es vuestro, que debéis compartirlo, que habréis de saber desapegaros y sobre todo adaptaros a las circunstancias del momento. Bien que antes pudieseis disfrutar de lujosas mansiones, de viajes de ensueño, y ahora os limitéis ante la mirada perdida en la pantalla de vuestro televisor. Pero si lo hacéis sabiendo que estáis comprendiendo la situación y que ahora es el momento de adaptarse a estas nuevas circunstancias, descubriréis un nuevo universo. Para vosotros parecerá un nuevo universo, en realidad no lo será, no lo es. Porque habréis descubierto que en la intimidad de vuestro pensamiento, cuando nos desapegamos, cuando nos ajustamos a nuestras necesidades y posibilidades, no llega en nosotros la desgracia, sino la libertad. Cuando existen en nosotros contratiempos, cuando no alcanzamos aquello que deseamos y creemos que en realidad ha llegado en nosotros la desgracia, no es cierto. Cuando realmente no alcanzamos aquello que deseamos, es precisamente porque no lo necesitamos. Porque el universo nos está diciendo que demos media vuelta, que miremos hacia otro lado. Porque tal vez, y sin duda, lo es, el queso estará en otro rincón, en espera de ser descubierto.